Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 27 de enero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp con quienes compartimos nuestro trabajo periodístico, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, también aquellos amigos que visitan nuestro canal de YouTube. Mucha atención, María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático, se conoció una carta que confirma su salida. Su esposo, José Félix Lafurí, confirmó la decisión a través de una carta enviada a Gabriel Vallejo, director de esa colectividad. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y José Félix Lafurí anunciaron su salida de la colectividad política en medio de desacuerdos por la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial. A través de esa misiva, Lafurí señaló varios hechos que según su criterio fueron irregulares para el proceso de selección de candidato. De igual forma, el empresario expuso la preocupación que le generaba el panorama del partido tras la llegada de Miguel Uribe Londoño. Después de confirmar que Uribe Londoño había tenido tiempo para hablar con otros candidatos y no con su partido, el martes 19 le expresé al expresidente Uribe mi interés de hablar con él. Me dio cita al día siguiente en su casa. Sin embargo, tras la decisión del tribunal de retirarle el auto de detención, la reunión tuvo lugar en Sabaneta al término de una misa de acción de gracias que se celebró en la tarde del miércoles 20. Fue una reunión larga y reflexiva sobre el momento político y sus implicaciones, se lee en esa misiva. Y continuó, le reiteré mi absoluto convencimiento que el país era consciente y aceptaba su liderazgo y que en consecuencia debía creer más en él y promover a uno de los suyos. Nunca creí en esa amplia coalición que lo que pretendía era nivelarse por lo bajo. Terminamos en que sin Abelardo y sin Fajardo, la consulta el 8 de marzo con el viejo santismo y un par de honrosas excepciones era irrelevante. Me preguntó por Uribe Londoño y le respondí que era quizás la mejor cabeza de lista para el Senado. Lafurí declaró en el documento que Uribe Londoño habría tenido tiempo una ventaja financiera y su inclusión en el partido, según dijo, no habría tenido en cuenta la opinión de la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y solo tenía conocimiento el expresidente Álvaro Uribe y Gabriel Vallejo. De todos fue conocido el manejo que Uribe Londoño y sus asesores le dieron al proceso de encuestas de Atlas Intel. Fue el propio director del Centro Democrático quien constató cómo pretendieron comprar asesorías de esa compañía brasileña en contravía de las obligaciones contraídas con el partido en su condición de precandidato. Sin embargo, ese hecho, que era ya suficiente, no fue el detonante para el retiro de Uribe Londoño del proceso de selección de candidato del partido. Fue la información que el propio Abelardo le dio al expresidente Uribe sobre el interés expreso de Uribe Londoño de aceptar la vicepresidencia como fórmula de Abelardo, que le había sido ofrecida el 18 de agosto. El comunicado del partido y las declaraciones de Abelardo son suficientemente dicientes, añadió el esposo de la senadora María Fernanda Cabal. A su vez, el presidente ejecutivo de Fedegan Colombia,
de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, cuestionó la selección de Paloma Valencia como candidata presidencial, destacando que encontró irregularidades en nombres y contactos del colegio electoral del Centro Democrático. Así las cosas. Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Estela y José Obdulio. Apoyaremos a Paloma Valencia en su aspiración. No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio, dijo Lafourcade, y añadió: merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral, concluye esa misiva. Pero eso no paró allí, hubo para más, porque terció el hijo de la senadora Cabal y de Lafourcade, o al menos el hijo de Lafourcade, quien entregó unas declaraciones o tuiteó en su cuenta personal unas aseveraciones. Inmediatamente el papá salió casi que a reprimirlo, pero en esto reza el viejo adagio que el borracho y el muchacho dicen siempre la verdad. José Félix Lafourcade salió a ponerle freno tras un mensaje sobre la salida de sus papás del Centro Democrático. Dijo el joven Lafourcade: es solo la punta del iceberg. La controversia generada por la salida de la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dio un giro inesperado luego de que su hijo Juan José Lafourcade compartiera en redes sociales un mensaje que desató una tensa respuesta de su papá José Félix, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. El joven abogado causó revuelo al afirmar que la carta presentada por su madre y su padre, en la que anunciaba su ruptura con el partido uribista, era solo la punta del iceberg y que existían aún muchas verdades por revelar sobre el proceso interno del Centro Democrático. En un post publicado en su cuenta de X, Juan José escribió, abre comillas: la carta es apenas la punta del iceberg, hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad sobre todos los más de 200.000 electores de María Fernanda. Cierra las comillas. Estas palabras, aparentemente inocentes en medio de su opinión por la situación política de sus papás, fueron percibidas por su padre como una imprudencia, lo que llevó a José Félix a reaccionar públicamente durante una entrevista con la revista Semana que se llevaba en vivo. Lafourcade, conocido por su carácter reflexivo y serio en los asuntos que atañen a su familia y al partido, no tardó en mostrar su desacuerdo con la intervención pública de su hijo en este asunto tan delicado. Yo lamento mucho que Juan José se meta en esta discusión. Es más, he querido asumir yo la responsabilidad de todo esto, comenzó diciendo en su intervención. Lafourcade, que es uno de los fundadores del Centro Democrático, destacó que si bien su hijo tiene derecho a expresarse, el proceso que estaban viviendo requería de una postura más reservada, sin tratar de avivar polémicas innecesarias. En la entrevista para la revista En Mención, Lafourcade explicó que había decidido mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas hasta ese momento, buscando abordar la situación de manera reflexiva y evitando alborotos innecesarios. Según él, la situación había quedado empañada por un proceso muy enredado, especialmente desde la llegada de Lester Toledo como asesor de comunicaciones de la campaña de Miguel Uribe Turbay. Cabe destacar que tras la competencia interna del colectivo político, la ganadora fue Paloma Valencia. Desde el principio hubo una serie de irritantes dentro del partido. Recuerdo la protesta que hubo en marzo por parte de algunos miembros como Andrés Guerra, Paloma, Paola Holguín y María Fernanda, que se sintieron presionados por las decisiones que se tomaban a nivel interno. Así las cosas, no la vemos muy fácil para el Centro Democrático en esta contienda para Senado y Cámara, y el tema de las candidaturas presidenciales
sigue más enredado que nunca. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días para don John F. García. Y muy buenos días, como siempre, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Mucha atención. Una megatoma para fortalecer la lucha contra el crimen será ejecutada por la fuerza pública en el municipio de Tuluá, con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca. Así lo anunció la gobernadora Dilia Francisca Toro tras un consejo de seguridad que presidió en este municipio y en el que se destacó la reducción de delitos y contundentes golpes a las bandas delincuenciales como la Inmaculada en el 2025. Asimismo, entregó un parte de tranquilidad en relación a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Hoy lo que estuvimos fue evaluando y analizando el buen desempeño que se ha tenido por parte de la seguridad en el municipio de Tuluá en estos 2 años por esta operación sostenida que se ha mantenido por la policía, el ejército, la Fuerza Aérea cuando se necesita, la Fiscalía, y que eso ha generado unos buenos resultados. Por ejemplo, el año anterior, lo que se lograron desarticular 20 bandas que eran outsourcing de la Inmaculada. Eso quiere decir que prestaban los servicios a la Inmaculada. Segundo, pues en todo ese trabajo que se hizo, se logró disminuir todos los delitos, excepto con algunas cosas del homicidio que al final pues fue en los últimos días algo que imprevisto. ¿Qué es lo que queremos este año? Ya la general Sandra y el general Rendón nos presentaron una propuesta. La policía tiene una operación que se llama Catleya. Vamos a hacer una megatoma, como hemos venido haciendo en Buenaventura, como hicimos en Palmira, la vamos a hacer en Tuluá. Y por supuesto, lo que queremos este año es, además de rebajar todos los delitos como hicimos el año pasado, rebajar el homicidio mucho más. Lo que queremos es impactar más el homicidio, y en ese propósito está la general Sandra y está el general Rendón, pues con todos sus equipos, aquí con el comandante de la alta montaña, con todos, y estamos pendientes con el general de poder entregar la finca para el batallón de alta montaña que queda en Alto de la Italia. Así que pues yo creo que esos son como el resumen de lo que nosotros pudimos establecer, y esperamos pues que la comunidad que nos ayude y nos apoye en todo ese proceso de darnos información, porque la seguridad es de todos. Y en ese proceso, pues lógicamente necesitamos de ustedes para que le dé información a la policía, y de esa manera podamos capturar a más delincuentes y así poder mejorar mucho más la seguridad. Así que seguimos trabajando por la seguridad de Tuluá y del Valle del Cauca. Bueno, aquí lo expresó el secretario de Gobierno. Ya tuvieron un seguimiento del comité electoral y no hay ninguna amenaza ni ningún problema con la parte electoral, con las elecciones. Van a concentrar solamente en un sitio en la zona rural media, van a concentrar 2 o 3 corregimientos puestos, pero realmente no hay ningún problema con las elecciones. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Y oído, vallecaucanos, el 30 de enero vence el plazo para obtener rebajas hasta del 60% en intereses y sanciones de impuestos en el Valle del Cauca.
Ya comenzó la cuenta regresiva para que termine el descuentazo de hasta el 60% en intereses y sanciones del impuesto vehicular y otras rentas en el Valle del Cauca. Estas rebajas para aliviar el bolsillo de los contribuyentes culmina el 30 de enero. El descuentazo tributario aplica a los impuestos de vigencia del 2025 y anteriores que no hayan sido pagados. En los puntos de atención de la Gobernación del Valle en Cali y otros municipios como Palmira, Tuluá y Cartago o a través de la página www.vehiculosvalle.com.co, los contribuyentes pueden acceder al descuentazo tributario que en su primera etapa entre el 8 de agosto y el 19 de diciembre generó un ahorro superior a los 62.000 millones de pesos a los morosos que lo aprovecharon para ponerse al día. Queremos recordarles a todos que todavía se puede acoger a este superdescuento y quedar al día en todas las obligaciones tributarias en el impuesto vehicular, indicó Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas de El Valle del Cauca. Queremos recordarle a todos los vallecaucanos que el descuentazo tributario aún está vigente. Para este mes de enero tenemos el 60% de descuento en intereses y sanciones de todas las vigencias del 2025 y anteriores. Por lo tanto, queremos recordarle a todos que todavía se pueden acoger a este súper descuento y quedar al día en todas las obligaciones tributarias en el impuesto vehicular. Tuluá es grande, pero por años nos han tratado como si no contáramos. Hagámonos escuchar. Este 2026, que tulueño vote tulueño. Este 8 de marzo, vota C20 y hagámoslo juntos. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 27 de enero del año 2026. Mucha atención, la revista Semana dio a conocer en primicia que abrieron investigación al ejército por compra de pocillos y gorras con dineros de la conmoción para el Catatumbo. Esa revista reveló cómo la institución militar gastó más de 1.200 millones de pesos en elementos de miscelánea y oficina con dineros que son para atender la crisis humanitaria. Tras las denuncias de esa revista sobre el gasto del ejército de más de 1.200 millones de pesos en gorras, pocillos, camisetas, guillotinas, material de estampado para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo, norte de Santander, se adoptaron las primeras medidas por parte de los entes de control. Se conoció que la Procuraduría abrió una investigación para establecer si se cometieron posibles o presuntas faltas disciplinarias por parte del personal que estaba a cargo de los dineros recaudados de manera extraordinaria mediante el decreto de conmoción e interior que ordenó el presidente Gustavo Petro. El ejército recibió cerca de $500 millones de pesos para que fueran destinados a estabilizar la zona del Catatumbo. Sin embargo, a la fecha la crisis humanitaria persiste en la región. No queremos pocillos. Quien lanzó la dura crítica a las compras del ejército fue el personero de Ocaña, en norte de Santander, Jorge Boorques, quien aseguró que la población del Catatumbo no necesita pocillos, camisetas o gorras en medio de la crisis humanitaria. Lo que necesita el campesino es que haya reforma de los cultivos ilícitos. Ninguno de ellos requiere pocillos y gorras para que llegue la paz en el territorio. Así fue la reacción del personero al informe revelado por la revista Semana, en el que se evidenció que el ejército gastó más de 1.200 millones de pesos en la compra, reiteramos, de pocillos, camisetas, gorras, material para estampados, entre otros, con los dineros de la conmoción interior. Lo que necesita el campesino es que haya realmente una reforma frente a los cultivos de uso ilícito, que al campesino se le ayude
que el gobierno nacional genere ayudas en materia agrícola, que los insumos que están necesitando los campesinos para cultivar cebolla, tomate, todo el tema de café, pues sean a un precio acorde a la realidad estructural del departamento de la subregión Catatumbo, y ninguno de ellos requiere temas de gorras y pocillos para que se llegue la paz al territorio, señaló el personero. Por su parte, el ejército explicó que las compras eran necesarias para generar acercamiento con las comunidades y hacían parte de un plan integral sostenido en la región del Catatumbo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No quiero pocillitos, quiero realidades. No me traigan pocillos, no me traigan gorras, tráiganme insumos para los cultivos, tráiganme subsidios para los cultivos, mejórenme las vías y ante todo bríndenme garantías de seguridad, dicen los campesinos del Catatumbo y de todo nuestro país. No más cuentos chinos, no más embelecos para gastarse la plata de las ayudas a los campesinos y de aquello nada. Por eso está tan lejana la paz. Mucha atención, está usted escuchando Sin Permiso. Y fueron judicializados 3 hombres quienes habrían sometido a violencia doméstica a sus familiares. Esto en Buga y Versalles, en el Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 3 hombres presuntamente implicados en maltrato físico, verbal y psicológico contra integrantes de su núcleo familiar. Los hechos, independientes entre sí, ocurrieron en los municipios de Guadalajara de Buga y Versalles, en el Valle del Cauca. Fiscales de la seccional del Valle del Cauca imputaron a los procesados como presuntos responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada. 2 de los ahora investigados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional. En Buga fueron judicializados Nelson Andrés Martínez Villegas y Edison Joanny Zapata Madrid, de 26 y 30 años respectivamente. El primero habría maltratado física, verbal y psicológicamente a su compañera permanente, una mujer de 21 años a quien se cree intimidó con asesinarla. Por su parte, Zapata Madrid fue presentado ante un juez de control de garantías debido a que, al parecer, ejerció violencia física contra su padre de 60 años a quien amenazó de muerte, acciones que vendrían ocurriendo desde el 2024. El más reciente hecho sucedió en agosto de 2025, cuando presuntamente le provocó al adulto mayor una herida en la cabeza. En Versalles, la Fiscalía judicializó a Helio Genay Uribe Villa porque, según fiscales de la seccional Tolima, de acuerdo con su responsabilidad individual, le imputaron los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Una situación que se repite mucho, esto de la violencia intrafamiliar, y el insulto, el improperio, también es catalogado como delito en nuestro Código Penal. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, nuevo material didáctico fortalece los servicios amigables en salud sexual y prevención de consumo de drogas. En los municipios de Roldanillo y La Victoria, los adolescentes y jóvenes que hacen parte del programa Servicios Amigables ahora cuentan con un nuevo material educativo en salud sexual y reproductiva que les permitirá seguir capacitándose y formándose en derechos sexuales, salud mental, liderazgo, prevención del consumo de drogas y la forma de comunicarse con sus pares. Los nuevos kits con los que fueron dotados los espacios de servicios amigables en hospitales e instituciones educativas constan de material educativo en derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, el uso, por ejemplo, del preservativo, que es el método anticonceptivo más importante para evitar el embarazo y evitar la enfermedad de transmisión sexual. Y tenemos material para el trabajo en grupo. Tenemos un computador, parlante y micrófono para que ellos puedan hacer las reuniones más gratas, detalló la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes. La entrega de un material educativo renovado para los servicios amigables para jóvenes, una
forma de trabajar de pares, entre pares, que llevamos hace más de 16 años en el departamento del Valle del Cauca, donde formamos nuestros sujetos jóvenes, adolescentes, niños casi, en derechos sexuales y reproductivos, en salud mental, en liderazgo, en apropiación de conocimientos diversos y la forma de comunicarse con sus pares. Es un trabajo donde educamos jóvenes para que a su vez eduquen otros jóvenes, y con ellos tenemos resultados como la disminución de la tasa de fecundidad en las adolescentes y jóvenes. En el Valle del Cauca tenemos embarazos mínimos entre los 15 y los 19 años. Ya las mujeres y los hombres han aprendido a postergar el embarazo, a terminar el proceso educativo. Nos falta un poco en menores de 14, que eso es sobre lo que queremos trabajar fuertemente este año, donde además vamos a empezar a trabajar nutrición saludable, porque observamos un incremento de la obesidad en los adolescentes y jóvenes. Son educativos en derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, el uso, por ejemplo, del preservativo, que es el método anticonceptivo muy importante para evitar el embarazo y evitar la enfermedad de transmisión sexual, y tenemos materiales para el trabajo en grupo. Tenemos un computador, tenemos parlante, tenemos micrófono para que ellos puedan hacer las reuniones más gratis. Esto es para dotar el espacio de servicios amigables que hay en cada hospital o en cada entidad educativa. Y queremos además fortalecer el trabajo salud-educación, que nos permite llegar a muchísimos más jóvenes con otro programa muy importante que se llama Gestores en Salud. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que la señora gobernadora, en su visita al municipio de Tuluá este fin de semana, hizo importantes anuncios, sobre todo en la zona rural, pues se dio inicio a las obras del proyecto Mirador Cruz del Picacho, etapa 1, una apuesta estratégica que busca fortalecer la identidad turística de El Corazón del Valle, generar empleo y dinamizar la economía local a partir de una visión de desarrollo ordenado, sostenible y con impacto social, manifestó la mandataria vallecaucana. El Picacho, a veces la gente dice, no, pero eso es una obra turística. Pues que el turismo atrae inversión, el turismo genera ingresos, genera empleo, que son oportunidades para la gente. Entonces, por eso es tan importante ese proyecto. El día que me lo presentó el alcalde a mí me encantó. Y ese mismo día le dije, ¿cuánto vale? Y yo pongo los recursos. Porque me parece que Tuluá no tiene una identidad turística. Y tenemos que darle identidad turística a Tuluá. Ustedes ven los municipios del Valle del Cauca y todos tienen una identidad turística. Tuluá no. Por eso era tan importante que nosotros pudiéramos hacer esa inversión. Lo más importante, se van a generar empleos con la obra que se va a realizar. Va a ser una obra espectacular, van a ver. Se va a traer una piedra de Roma. Aquí el alcalde estamos en la piedra de Roma bendita por el Padre para ponerla allí en ese Picacho. Eso va a generar turismo, como les decía, y va a generar reactivación económica, que es lo que necesitamos. Con esa reactivación económica generamos empleo y va a venir mucho turismo, van a ver, porque es algo que no lo hay en el departamento del Valle del Cauca. Probablemente
En muchas partes del país no lo hay. Por otra parte, en el corregimiento de la Marina de Tuluá, más de 270 familias ya se benefician de un sistema de acueducto y alcantarillado. La obra fue presentada oficialmente a la comunidad por parte de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Un acueducto de alcantarillado para 273 familias del corregimiento La Marina. Allí ya se terminó el acueducto del alcantarillado. Muy importante decir que ese acueducto de alcantarillado, pues por supuesto va a servir para la salud, para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, pero sobre todo para que pues, se pueda expandir con ese alcantarillado, y ese acueducto se va a poder expandir para otros predios en donde se pueda hacer más vivienda y se pueda mejorar la calidad del agua en este corregimiento. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Tuluá es grande, pero por años nos han tratado como si no contáramos. Hagámonos escuchar. Este 2026, que tulueño vote tulueño. Este 8 de marzo, vota C20 y hagámoslo juntos. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros. Gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Está usted escuchando Sin Permiso de hoy, martes 27 de enero del año 2026. Mucha atención, fue asegurado un hombre señalado de participar en al menos 6 hurtos en establecimientos comerciales. Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Pereira, capital de Risaralda, impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Alexander Moreno, presunto responsable de incurrir en al menos 6 hurtos, establecimientos de comercio en los que se distribuían, según el caso, insumos médicos, productos de belleza, piezas de arte y hasta un buffet de abogados. Los hechos sucedieron entre agosto de 2024 y octubre de 2025, cuando al parecer Moreno aprovechaba las madrugadas para ingresar a los distintos lugares localizados en la capital risaraldense. De estos se habría apropiado de elementos avaluados en más de 48 millones de pesos. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Risaralda imputó al procesado como probable responsable del delito de hurto calificado agravado, cargo que no fue aceptado. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que fueron asegurados presuntos responsables de asesinar a 2 ciudadanos en Armenia, Quindío. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Daniel Alexander Franco Ramírez y Meninger Oiner Jesús Moreno Quirós, señalados de asesinar a 2 hombres en hechos diferentes ocurridos en Armenia, capital del departamento del Quindío. Fiscales seccionales les imputaron, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos. Elementos materiales probatorios indican que el pasado 19 de enero en el barrio Sul de Maida, Franco Ramírez habría recibido un arma de fuego de 2 personas que se movilizaban en un vehículo. El presunto atacante se dirigió a la víctima en una motocicleta en la que iba como parrillero y le disparó en 2 ocasiones. Posteriormente fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. Por otra parte, la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra Moreno Quirós, quien el 12 de octubre de 2025 en el barrio Santa Fe, al parecer, atacó con arma corto contundente en la cabeza a un hombre, quien falleció producto de la agresión. A este individuo le fue imputado el cargo de homicidio agravado. Por esta situación, reiteramos,
También se le imputó el tema de porte ilegal de armas de fuego. Y mucha atención que la Procuraduría formuló cargos al exalcalde de Ibagué por presunta participación indebida en política. La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos por presunta participación indebida en política a Andrés Fabián Hurtado Barrera, que se desempeñaba como alcalde en la ciudad de Ibagué en el periodo 2020-2023. Videos y entrevistas dadas por el alcalde a medios de comunicación son pruebas de sustento de la posible comisión de la indebida participación en política por parte de Hurtado Barrera, al que se le impuso en el momento de la ocurrencia de los hechos y como medida cautelar la suspensión del cargo por 3 meses. El exalcalde habría actuado con dolo al violar de manera manifiesta disposiciones jurídicas de obligatorio cumplimiento, afirma en su decisión el ente disciplinario, que asegura además que el disciplinado habría violentado reglas de obligatorio cumplimiento, las cuales debía y podía conocer, y pese a ello expresó su apoyo político a una coalición interpartidista y un candidato presidencial. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención que la ministra de Ambiente de Ecuador confirmó un incremento de 900% al transporte del crudo colombiano. La nueva tarifa entró en vigor el pasado viernes 23 de enero como medida recíproca a la suspensión de venta de energía. Ecuador aumentó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto en medio de una guerra arancelaria, anunció el gobierno de Daniel Noboa. Este aumento supone un incremento del 900% en la tarifa que Colombia paga por cada barril de petróleo que cruza el sistema del oleoducto transecuatoriano. Quito impuso un gravamen del 30% a las importaciones desde el vecino Colombia a partir del domingo por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. Bogotá responde con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad del Ecuador, que es deficitario. Hicimos un cambio en el valor de la tarifa aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del sistema de oleoducto transecuatoriano de propiedad de Ecuador, dijo la señora ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que en vez de $3 son 30 por barril. El Sote se transportó casi 10.300 barriles por día de petróleo colombiano de empresas privadas y Ecopetrol en noviembre pasado. Esto implica que Colombia pasa de pagar $30.900 al día a pagar $309.000. El pasado jueves, Manzano anunció que su país impondría nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el oleoducto de crudos pesados en reciprocidad a la decisión de Bogotá de suspender la venta de electricidad. Sin embargo, el lunes la ministra precisó que el transporte por ese ducto es un acuerdo entre privados, sin precisar si habrá aumentos o no. Desde el año 2013, cuando Colombia empezó a usar la OCP, ese ducto ha transportado 46 millones de barriles de crudo colombiano. Una pelea, una guerra patrocinada por los Estados Unidos que en nada le va a servir a nuestros dos países, y Juan Pueblo ecuatoriano y Juan Pueblo colombiano somos los que vamos a pagar los platos rotos. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Y mucha atención que el Valle del Cauca reafirma su estabilidad financiera con calificación AAA. El Valle del Cauca ratificó su solidez y estabilidad financiera al mantener la calificación AAA otorgada por la firma evaluadora, el nivel más alto en la escala crediticia nacional, lo que posiciona al departamento como una de las entidades territoriales con mejor desempeño fiscal. La calificación AAA refleja una gestión responsable de las finanzas públicas, un adecuado equilibrio entre ingresos y gastos, así como una estructura de deuda sostenible
sostenible y con bajo nivel de riesgo. Además, evidencia la capacidad del departamento para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, incluso en escenarios económicos complejos. Igualmente, permite al departamento acceder a mejores condiciones de financiamiento, como tasas de interés más favorables y mayores plazos, lo que se traduce en un uso más eficiente de los recursos públicos y en una mayor capacidad de inversión social sin comprometer la sostenibilidad fiscal. María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle, explicó que esta calificación responde a indicadores financieros sólidos, entre ellos un comportamiento positivo del recaudo, control del endeudamiento y una planeación fiscal alineada con las metas del desarrollo departamental. Bueno, amanecimos con buenas noticias los vallecaucanos. Reafirmamos nuestra condición de tener categoría AAA en el manejo de los recursos financieros. Esto es un reconocimiento a todos los vallecaucanos que pagan a tiempo sus impuestos, que hacen posible que la gestión financiera del Valle del Cauca sea reconocida por la calificadora de riesgos, una empresa internacional, la Fitch Ratings, quien ha revalorado y ha puesto en calificación AAA al Valle del Cauca. Esto es una medida, es un sello importante porque indica que nuestras finanzas, nuestras condiciones financieras están sanas, que tenemos capacidad de pagar nuestra deuda pública y sobre todo que la inversión social y el gasto público están generando los impactos sociales necesarios para que el Valle del Cauca goce de confianza en el sector financiero. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Y mucha atención que en la información judicial hay que indicar que el Gaula de la Policía Valle y personal de protección y servicios especiales con su grupo de infancia y adolescencia adscritos al Departamento de Policía Valle en coordinación con la Fiscalía logran dar un importante resultado en el Departamento del Cauca luego de que una menor fue apartada de su núcleo familiar en el municipio de Florida, fue llevada en contra de su voluntad y sin autorización de sus progenitores. Por este hecho hay una mujer capturada por el delito de secuestro simple. La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, se pronuncia sobre el rescate de esta menor. A través de los medios tecnológicos, pero sobre todo gracias a la información oportuna por parte de la familia, se inició una búsqueda, se informó del Departamento del Valle del Cauca, se informó también a los departamentos cercanos, específicamente el Cauca. De ahí se hizo una movilización de la información a través también del pago de recompensas de la gobernación para que fluya mucho más rápido. De esta manera la persona tuvo comunicación con la familia y la familia pues obviamente orientada por el Gaula de nuestra Policía Nacional. Finalmente se logró la ubicación del punto donde estaba la menor y de esa manera con el acompañamiento de Infancia, Adolescencia y Gaula de la Policía Nacional se llegó al punto y se hizo el rescate de la niña. Afortunadamente pues en este momento se encuentra sin ningún peligro, va a ser valorada por la entidad médica de Policía Nacional. Está en una vereda del departamento del Cauca, obviamos pues lógicamente por seguridad el punto de la extracción de la niña, el rescate de la niña. Esta persona que cometió esta conducta punible pues va a ser judicializada por secuestro simple.
y pues lógicamente la recomendación para los padres de familia es verificar ante todo qué personas se acercan a los menores de edad, qué personas tienen al cuidado de los menores, y lógicamente cuando vean una situación que es inusual, inmediatamente reportarla para que las autoridades podamos en conjunto actuar. Pues nosotros estamos haciendo esa otra parte de la investigación. Ustedes saben que lo que prima aquí es salvaguardar la integridad de la menor, que es lo que hicimos, y en este momento pues el otro proceso investigativo nos dará pues las causas a las cuales esta persona cometió este hecho, pues que obviamente la institucionalidad rechaza enormemente. Y mucha atención que 2 homicidios en menos de 72 horas se han registrado en el municipio de Obando, norte de el Valle del Cauca. El sábado 24 de enero, cuando comenzaba la noche, un sicario acabó con la vida de Julio Andrés Suspés Castrillón, a quien le decían Tolima. Al mediodía de este lunes 26 de enero fue acribillado a tiros Edwin Mauricio Castaño, apodado Paila. Al hombre de 42 años lo balearon en zona céntrica de la localidad norte vallecaucana. Los habitantes de Obando, en Sermanuevo y Cartago se muestran intranquilos por la racha de homicidios perpetrados en la segunda quincena del primer mes del año. Y mucha atención que un hombre fue hallado sin vida en el río Yumbo. El caso se conoció este fin de semana. La escena fue reportada a la altura del barrio Wakanda. El hoy occiso, identificado como David Lozano, de 48 años, se encontraba desaparecido desde hace una semana. El cuerpo no presentaba señales visibles de violencia. En medicina legal se establecerá el tipo de muerte y las circunstancias que lo rodearon. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Tuluá es grande, pero por años nos han tratado como si no contáramos. Hagámonos escuchar. Este 2026, que tulueño vote tulueño. Este 8 de marzo, vota C20 y hagámoslo juntos. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy martes 27 de enero del año 2026, que originamos desde Tuluá, en el Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha atención, que hubo remesón en el gabinete de Alejandro Eder, alcalde de Cali. Saldrían los secretarios de Movilidad Gustavo Orozco y de Seguridad Jairo García. La administración distrital de la capital vallecaucana anunció cambios en medio de las fuertes críticas. En medio de los crecientes cuestionamientos por su gestión, los secretarios de Seguridad y Movilidad de Cali, Jairo García y Gustavo Orozco respectivamente, fueron apartados de sus cargos en una decisión que tomó por sorpresa a la ciudad. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la administración caleña, quienes, aunque no dieron mayores detalles sobre la decisión, aseguraron que respondería a un ajuste del gabinete del alcalde Alejandro Eder. A la lista se sumaría la secretaria de Infraestructura, Luz Adriana Vázquez, y Jocelyn Dana Carrillo, quienes se desempeñaba como secretaria de Gobierno, después de pasar por la Secretaría de Gestión de Riesgo. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que partidos y candidatos de centroizquierda evalúan llamarse Frente por la Vida de cara a la consulta. El nombre de Pacto Amplio para la consulta del próximo 8 de marzo podría cambiar y llamarse Frente por la Vida. Sin Permiso conoció que los partidos y candidatos presidenciales de centro izquierda están evaluando cambiar el nombre del Pacto Amplio para la consulta del próximo 8 de marzo, que pasaría a llamarse
Frente por la Vida. La decisión se encuentra en revisión política y programática, luego de los acuerdos preliminares entre los precandidatos Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. Dichos acuerdos se alcanzaron en la antesala de la inscripción oficial de la consulta interpartidista ante el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, los partidos políticos cercanos al gobierno tomarán la delantera en el calendario electoral al convertirse en el primer sector político en formalizar su consulta presidencial interpartidista programada para el 8 de marzo. La inscripción de la consulta del Pacto Amplio o Pacto por la Vida ante el Consejo Nacional Electoral se realizará hoy, 27 de enero, e incluirá a Cepeda, Barreras, Romero, Quintero como aspirantes a la candidatura presidencial. Esto está que arde, se pone bueno, se mueve la cosa política, como decía un veterano periodista, está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro respondió a gremios tras pedido de hundir emergencia económica. Dijeron no al Pacto por la Vida. Luego de que el Consejo Gremial Nacional pidiera tumbar el decreto de emergencia económica, el presidente Gustavo Petro acusó a los gremios de rechazar un pacto por la vida y de anteponer intereses económicos sobre los derechos del pueblo. La controversia por el decreto de emergencia ha crecido y en Colombia suma un nuevo capítulo el día de ayer, luego de que el Consejo Gremial Nacional radicara ante la Corte Constitucional un documento de 45 páginas solicitando la inexequibilidad total del decreto legislativo 1390-2025 firmado por el gobierno del presidente Petro. A través de un pronunciamiento público, Petro acusó a los gremios empresariales de rechazar un pacto por la vida, asegurando que la negativa a respaldar el decreto evidencia, según él, una postura histórica de confrontación social. Les propuse un pacto por la vida y dijeron no. Desatarán entonces, como siempre, la lucha de clases, afirmó el jefe de Estado, en un mensaje que volvió a encender la discusión sobre el alcance de la emergencia económica. Gustavo Petro cuestionó a su exministro de Hacienda por criticar el aumento del salario mínimo, hizo lo contrario al programa de gobierno. El documento presentado ante la Corte fue firmado por Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, quien solicitó formalmente declarar inexequible el decreto que declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. En el texto, el gremio argumenta que la medida no cumple los requisitos formales ni los presupuestos fácticos, valorativo y de suficiencia exigidos por el artículo 215 de la Constitución. Según el Consejo Gremial, el gobierno contaba con herramientas fiscales ordinarias para enfrentar la situación económica y decidió no utilizarlas por el costo político que implicaban, como la reducción o reprogramación del gasto público. Además, cuestionaron que se haya invocado una supuesta insuficiencia fiscal mientras se decretaba un incremento significativo del salario mínimo, decisión que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, generará un déficit adicional de al menos 5.3 billones en el 2026. Antes de concluir esta emisión de Sin Permiso, antes de irnos, permítanme hacer una sugerencia respetuosa a los señores del terminal de transporte de Tuluá. En la salida que conduce hacia Andalucía y que nos retorna hacia el municipio de Tuluá, cae un aguacero y se forma un charco, un pozo de Padre y Señor mío. Sería bueno que miraran qué pueden hacer para evacuar esa agua de allí cuando llueve. Y la otra observación, también con todo respeto, es que usted llega allí a ese cruce y hay dos vías. Una que a mano izquierda, viniendo hacia Tuluá, lo saca hacia Andalucía y demás municipios hacia ese sector. Y la otra que lo retorna hacia el municipio de Tuluá, o si usted quiere sigue hacia Cali. No hay señalización. Usted, si no es de Tuluá, si no conoce, si no conoce la región, pues no sabe
qué camino coger, así literalmente hablando. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.